Buenas tardes, mis hermanos, bendiciones. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Señor, añade bendición a su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, en este día, en que podemos, Señor, nuevamente acercarnos a la luz de las Sagradas Escrituras. Sabemos, Señor, que ellas son inerrantes, infalibles, es la palabra profética más segura y es nuestra guía, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este tiempo, en este camino de estudiar tu palabra, de ser, Señor, expuestos a esta verdad que redundará en un corazón que será más humilde para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Anhelamos más ser como tú, vivir para ser como tus hijos, Señor, y no vivir más, Señor, como las cosas de este mundo. Guíanos y que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este día vamos a suspender por un momento la serie de sermones que traemos del libro de Primera de Reyes. Y en esta mañana los invito a pensar en una pregunta. ¿Se consideran santos en su manera de vivir? Es mi anhelo en Cristo que en esta mañana usted reciba por medio de la palabra los elementos necesarios para que responda esta pregunta. Por esta razón, el empeño de mi corazón en el Señor es que usted hoy mire y considere si su alma vive en santidad o no. Esto es algo que es importante y necesario para todos los creyentes, para la iglesia del Señor, porque muchas veces la apariencia externa refleja una consideración de santidad, pero en el interior hay muchas telarañas, muchos aspectos que impiden que seamos santos, que crezcamos en la santidad a la cual debemos crecer. Muchas veces también hay hipocresía que conduce a una falsa y engañosa profesión de fe. Todo lo que nos rodea tiende a apartarnos de esa santidad a la cual hemos sido llamados. Por eso en esta mañana y con la ayuda del Espíritu Santo les pido que me acompañen en este sermón que he titulado Hijos en Santidad. Y lo vamos a ver en 5 aspectos. El primer aspecto es hijos obedientes. El segundo, los deseos en ignorancia. El tercero, Dios es santo. El cuarto, sean santos. Y el quinto, veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto, hijos obedientes. Para iniciar este punto, me gustaría hacer una pregunta a sus conciencias. ¿Será que ustedes son hijos de Dios obedientes? Para responder esta pregunta, nosotros debemos partir del hecho de que el hombre natural nace en pecado y que sus actos iniciales no son precisamente los de obedecer a un Dios santo. Nosotros podemos leer en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Dice así la palabra del Señor: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por lo tanto, si partimos del hecho de que Dios creó al hombre en rectitud de su
corazón en santidad, viviendo en el templo de Dios, viviendo en la misma comunión con el Señor. Pero tristemente, estando en esa condición, estando en esa comunión con su Creador, el hombre cayó en pecado. Cayó en pecado, cayó en desobediencia, falló en el pacto de obras que tenía establecido nuestro Dios con él, y como representante federal de toda la humanidad, ahora el pecado se transmitió a todos los hombres. Dice Romanos capítulo 5 versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que la condición del hombre es de pecado. Y si esto lo unimos al hecho de que por esa misma condición no hay justo ni aun uno, como dice la palabra en Romanos capítulo 3 versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el resultado? Mis hermanos, el resultado es que todos los hombres, mujeres, adultos, niños, desobedecemos a Dios desde el primer momento en que podemos pensar y hablar. Así que la respuesta a la pregunta hecha es no. No somos hijos obedientes, y no lo somos desde que nacemos. Porque en primer lugar, además de esta condición de pecado, además de que no hay justo ni aun uno, de forma natural no somos hijos de Dios. Somos hijos sí, pero de desobediencia. Somos hijos sí, pero hijos de ira. Mire cómo lo señala la Escritura en Efesios capítulo 2 versículo 2. Dice así la palabra: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que imposible que usted de forma natural sea un hijo de Dios obediente, porque está lleno de pecado, no es justo, y ni siquiera es hijo de Dios, es hijo de ira e hijo de desobediencia. Y esto nos coloca en una posición de enemistad contra Dios, lejos de ser llamados hijos del Dios vivo. Por lo que creo que la pregunta que sí debemos hacernos es si de verdad nosotros podemos ser hijos de Dios. ¿Cómo pueden ser hijos obedientes? ¿Cómo se puede llegar a ser un hijo obediente si todo lo que hacemos está inclinado a desagradar a nuestro Dios, a ser hijos de ira y de desobediencia? La respuesta está en las Escrituras. Nosotros leemos en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Por tanto, para ser hijos de Dios, debemos ser llamados por Dios, llamados de una forma soberana de Él, porque si lo somos es por su voluntad, porque Él así lo ha querido. Nosotros de forma natural no podemos ser llamados hijos de Dios. Es una mentira aquel que declara que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira contraria a las Escrituras. Las Escrituras señalan que todos son hijos de ira y de desobediencia,
pero que aquel que cree en Cristo, aquel que es llamado por Dios por medio del Evangelio, ese sí es un hijo de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que cuando escuchamos el llamado de nuestro Dios de forma eficaz, escuchamos la voz de nuestro pastor, el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento entramos a los verdes pastos, donde Él nos hace descansar. Y ahí somos hijos en Cristo, porque en la perfecta obediencia de Cristo es que nosotros también somos hechos obedientes para la gloria de Dios. Y podemos ahora sí estar en la pureza y la rectitud, con un corazón que debe vivir apartado para vivir y agradar el nombre del Señor. Solo de esa manera podemos nosotros ser hijos de Dios, hijos obedientes, si creemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando creemos en nuestro Señor, somos adoptados hijos. Recuerde, como dice Efesios 1, para ser, según nos predestinó en Él, para ser adoptados hijos. Nosotros ahora somos hijos por nuestro Señor Jesucristo, en unión con Él. Y el Espíritu Santo nos hace nacer espiritualmente y nos ayuda para que vivamos en obediencia. Así que teniendo esto en mente, vayamos entonces al segundo aspecto de hoy. Los deseos en ignorancia. Entendiendo que somos en nuestro Señor Jesucristo hijos, analicemos lo siguiente. Si nosotros nacemos con una naturaleza inclinada hacia el mal, lo que quiere decir una naturaleza desobediente a Dios, una naturaleza rebelde e indisciplinada, ¿esto sería bueno o malo? Es cierto que la gente en el mundo puede vivir sin pensar ni siquiera en Dios, ni creer en Dios y pensar que están bien. Pero esto solo lo pueden hacer en el plano terrenal, porque un día moriremos. Un día la flor que se corta del árbol será quitada y nuestro cuerpo volverá al polvo. Y se abrirán los ojos de nuestro espíritu en otro lugar, en un lugar horrible. Si no es hijo de Dios, si no creyó en Cristo, abrirá sus ojos en un lago de fuego, en una prisión de oscuridad, en un lugar de tormento, un lugar donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, donde no hay reposo ni de día ni de noche, donde despertarán en un castigo de fuego eterno. Y todo esto por estar complacido en sus deseos naturales, en los deseos materiales, en la vanidad de este mundo. Sin embargo, esto no tiene que ser así, porque existe un camino con esperanza de perdón y de vida. Camino al cual debemos conformarnos, viviendo para la gloria de Dios y no viviendo en las concupiscencias anteriores en el estado de ignorancia. Mis hermanos, debemos recordar que Dios creó al hombre con eternidad en su corazón. El hombre físico muere por causa del pecado, pero el alma permanece eternamente. Y esa alma permanecerá eternamente al lado del Señor o en la eternidad, como acabamos de leer, en la oscuridad y en la condenación eterna.
Pero si nosotros ya entendemos que somos hijos de Dios, que hemos sido salvados, rescatados por el Señor, ya no podemos conformarnos en este tiempo a las concupiscencias anteriores del estado de ignorancia. Como dice el texto en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y este texto tiene uno paralelo en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si tú, mi hermano, estás siendo conformado, estás siendo fundido al mundo, estás fabricado de los deseos de este mundo, estás adaptado a los deseos de este mundo para complacerlos, estás haciendo provisión de los deseos de este mundo, obedeciendo y caminando conforme a ellos, no eres un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no pueden vivir de esa forma, porque estarías en contra de lo que profesa el Evangelio. El Evangelio llama al hombre a vivir en obediencia, no a que esté conformado a los deseos de este mundo. Nosotros debemos apartarnos porque estamos muertos al pecado y debemos hacer morir esos deseos que se quieren levantar en contra de la voluntad de Dios. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3 versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todas estas obras son los deseos que antes tenían en la ignorancia, solo que están detallados para que nosotros comprendamos a lo que no debemos conformarnos. El mundo te llama a que te conformes a vivir en impureza, en fornicación, en malos deseos, en idolatría, en ira, en malicia, en blasfemia, en palabras deshonestas. Pero todo esto no son más que obras infructuosas que señalan un camino, y ese camino es la perdición. Así que, así como el mundo, la carne, los deseos del diablo, estos son contra el alma, contra la vida santa. Y nosotros ya no vivimos en la ignorancia, ya no vivimos lejos de la regeneración, porque hemos sido iluminados. Ha habido una luz en nuestra vida y en nuestro corazón, una luz que nos señaló a Cristo, y que en Cristo nosotros debemos ahora vivir en obediencia, viviendo conforme a su palabra. Estas obras en nuestra mente y corazón no pueden ser objeto de deleite, sino que tienen que ser del más claro convencimiento de vergüenza, y por lo tanto ya no debemos vivir para esto. Ya el tiempo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados fue suficiente para haber caminado en ellas. Ahora tenemos la luz del Evangelio. Ahora ya no andamos en nuestra ignorancia y en nuestro extravío, porque conocemos la grandeza y la santidad del que nos llamó, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ya no ignoramos su justicia,
Ya no somos ignorantes de la pecaminosidad extrema del pecado. Nosotros ya no estamos cometiendo lo que hacíamos antes, porque ya entendemos lo que es transgredir a un Dios santo, que ha mostrado su carácter santo en su ley moral. Y nuestro Señor Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Por tanto, el llamado es a vivir en el fruto del Espíritu, a que hagamos morir toda obra de nuestra ignorancia, viviendo en santidad, piedad, sabiduría y temor del Señor. Esto nos lleva al tercer aspecto. Dios es santo. Nosotros, amada iglesia, todas las criaturas de Dios necesitan conocer a su Creador. El problema está en que por el pecado el hombre no conoce a su Creador. Hay unas señales que muestran la grandeza del Creador, la grandeza de nuestro Dios. La naturaleza da testimonio de la grandeza de Dios, de la obra de Dios. La conciencia acusa y hace al hombre inexcusable. Pero con todo y eso, adoraron a la criatura antes que al Creador. No conocen al Dios vivo. Pero esto no quiere decir que nuestro Dios no se reveló para que lo conociéramos. Sí se reveló. Él bajó al idioma de los hombres y se dio a conocer. Él quiere que lo conozcamos. Dice la palabra en primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y le hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero para nosotros poder conocer al Dios que adoramos, nos es necesario haber nacido de nuevo. Pues de forma natural, aunque tengamos toda la evidencia de la naturaleza y de la conciencia, como vivimos lejos de Dios, no podemos seguirlo ni reconocerlo. Pero para el creyente esto no es así. Y debemos saber que nuestro Dios no deja de ser quien es, porque el hombre considere o no considere que Él es Dios. Porque nuestro Dios no está sujeto a la condición del hombre. Nuestro Dios permanece como Él es para siempre. Y Él en la Escritura se ha dado a conocer. No el todo de Dios, porque es imposible conocer el todo de Dios, pero sí podemos conocer sus atributos para la gloria de su nombre. Y uno de esos atributos que nos lleva y nos señala precisamente a lo que estamos desarrollando en el sermón de hoy es que Él es un Dios santo, lo que significa que Él es perfectamente bueno y totalmente alejado del mal, porque Él es luz y no hay tinieblas en Él. Él es el Señor nuestro Dios, que es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el único Dios vivo y verdadero, que es santísimo. Esto lo dice nuestra confesión de fe en el capítulo 2, en el artículo 1. Y el profeta Isaías también nos muestra una visión de la sala del trono celestial. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, dice así: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la cola de su manto llenaba el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría el rostro, con 2 se cubría los pies, y con 2 volaba. Y uno gritaba a otro y decía: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El predicador L6 Provo escribió en su clásico libro La Santidad de Dios: solo una vez en las Sagradas Escrituras se eleva un atributo de Dios al tercer grado. Solo una vez se menciona una característica de Dios 3 veces seguidas. Esto es cuando decimos que Dios es santo, santo, santo. No que sea simplemente santo, ni siquiera santo, santo. Es santo, santo,
santo. Y esto significa que Él está apartado, separado de la creación. Separado en el sentido de su pureza y santidad, que en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Hay un elemento moral que hace que Dios sea santo en sí mismo. Y esa santidad incluye su majestuosa pureza y su sublime ética. Dice Primera de Juan 1:5 en la parte B: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y dice Habacuc 1:13: eres de ojos más puros que para contemplar el mal y no puedes mirar la maldad. Así que debemos entender la santidad de Dios, que es una separación moral del mundo impuro y pecaminoso. La santidad de Dios está incrustada en la propia naturaleza y el carácter de nuestro Dios, en los principios positivos. Como lo señala el teólogo Gerardus Voss, dice que Dios se ama a sí mismo como el bien moral más elevado, que Dios como tal se aparta de todo mal. Así que nosotros debemos dar gloria a nuestro Dios Trino, porque Él es santo, santo, santo. Y este Dios, así como Él es, nos está diciendo: sed santos como yo soy santo. Esto nos lleva al cuarto aspecto: sean santos. Después de entender cómo somos hijos obedientes solo por nuestro Señor Jesucristo, de ver cómo debemos dejar a un lado todas las obras pecaminosas e infructuosas, y de entender la santidad de nuestro Dios, viene la parte final de nuestro texto en el versículo 15 y 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aquí hay un llamado que debe ser concatenado con la santidad del que llama. Ese llamado está unido al que llama. Si Él es santo en toda su perfección moral, en toda su esencia, si no hay imperfección alguna en nuestro Dios que nos llamó, hay un llamado imperativo a todos los creyentes y a la iglesia del Señor a que debemos vivir santamente en toda nuestra manera de ser, apartados para Dios, consagrados para Dios, viviendo conforme a su voluntad. Si ser obediente es una tarea difícil, ahora ser santo, que se desprende de esa obediencia, es aún más difícil. Pero damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él es que nosotros hemos recibido una santificación definitiva. Por eso somos llamados la congregación de los santos. Y además de eso, por haber sido regenerados y tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, nosotros podemos empezar a caminar en una vida que nos conduce a una santificación progresiva. Es decir, a obedecer este imperativo, a ser santos porque nuestro Dios es santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Hemos nacido de nuevo. Ya no tenemos una naturaleza rebelde, esclava a la rebeldía, que nos mantenía como hijos de ira. Ahora nos duele nuestro corazón cuando ofendemos a nuestro Dios, cuando ofendemos a un Dios santo. Ahora nos arrepentimos, pedimos perdón, suplicamos para huir de ese pecado. Por eso nosotros debemos entender eso, que santo significa apartado para Dios. Santo significa separado para Dios. Así que el cristiano se aparta negativamente al separarse del pecado y positivamente cuando se consagra y se dedica para Dios y conforme a Cristo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Así que nos debe quedar claro que para ser santos como nuestro Dios es santo, la santidad debe ser cultivada como aquel que riega la tierra diligentemente, aquel que depende de las fuerzas externas del sol y la lluvia, pero se mantiene diligente, cultivando su cosecha. Así debe ser cultivada la santidad, porque si no se cultiva, se puede perder la seguridad y puede venir la flaqueza y la caída. La santificación es interna, es del corazón, enciende nuestro corazón, enciende nuestro ser, y es algo externo que se debe transportar a cada detalle de nuestra vida. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo detalle de nuestra vida debe estar cubierto por la santidad. La santificación es definida por el Catecismo Menor de Westminster de la siguiente manera: la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente. Por eso, mis hermanos, debemos cultivar la santidad en nuestra vida, porque ahora tenemos una capacidad de hacer morir el pecado y de vivir piadosamente para la gloria de nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el pecado entró por la desobediencia de Adán, pero en Cristo vino la obediencia y la santidad para todos nosotros. Dice la palabra en Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que, amada iglesia, sean santos en toda su forma de vivir, recordando que somos santos desde el interior de nuestro corazón, sellado y apartado para nuestro Dios, porque es una obra de Dios, no es un acto de nosotros como criaturas, es la santificación del Espíritu, del cual Él es el autor. Fuimos escogidos desde el principio y hechos partícipes de la regeneración por una santidad en todo lo que somos y lo que hacemos con respecto a nuestro Dios. Así que en materia de todas las áreas de nuestra vida, sea nuestra vida secular, en nuestra vida civil, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, en todo lugar debemos imitar a nuestro Dios. Estamos lejos de igualarlo, porque aún tenemos un remanente de pecado y porque somos criaturas. Él es el creador, pero entendiendo que hemos tomado de su naturaleza, que ahora tenemos una vida nueva en Cristo y que con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir como hijos amados y obedientes, y en todo lo que es conforme a su voluntad, en lo que Él ordena, en lo que Él requiere, viviendo para su gloria. Esto nos lleva al quinto y último ítem, que son las aplicaciones prácticas. Ya nosotros hemos entendido cómo es que llegamos a ser hijos obedientes en Cristo, cómo debemos separarnos de todos esos deseos de la ignorancia. Hemos visto cómo es la santidad de nuestro Dios y cómo somos llamados a ser santos, así como Él es santo. Pero es importante que veamos en las aplicaciones prácticas un texto más que nos ayuda para que podamos vivir vidas santas y piadosas que agraden al Señor. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, dice así: porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí el apóstol hace una distinción entre los que piensan y siguen las cosas de la carne y aquellos que piensan y siguen en las cosas del Espíritu. Por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, quien aplicó la salvación a nuestra vida. Y ahora nosotros, por ese nuevo nacimiento, tenemos nuestra mente en sumisión a la obra y acción del Espíritu Santo en nuestra vida. A una santidad que es aplicada por medio del Espíritu Santo, aplicada a ese remanente de pecado, para que nosotros podamos caminar en una vida santa que agrade a nuestro Dios de una manera progresiva. De esta forma vemos la obra del Espíritu Santo en una santa sumisión a nuestra mente, haciéndonos santos. Y esto lo vemos en tres aspectos importantes en nuestra vida. En primer lugar, cuando fuimos llamados eficazmente por el Evangelio, porque nosotros teníamos una necesidad de ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Vemos nosotros en Juan 16:7, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que nosotros, de una forma experiencial, en unión con Cristo, vivimos el dolor por el pecado y la comprensión de la misericordia de Dios. Una vez que somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, es el primer paso a la santidad progresiva. El nuevo nacimiento en Cristo, quien nos hace santos en Él por medio de su Santo Espíritu y nos conduce a una vida santa cada día de nuestra vida. En segundo lugar, el Espíritu Santo implanta en nosotros el deseo de la santidad. Su obra salvadora nunca nos induce a la desesperación, sino a la santificación en Cristo. Dice Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que si somos de Cristo, vamos en crecimiento, a vivir más conforme a la voluntad de Dios y menos para nosotros mismos. Empezamos a comprender las cosas que debemos dejar, las cosas de las cuales debemos despojarnos. Nuestro entendimiento ha sido convencido del error y ahora podemos nosotros preguntarnos: ¿qué es lo que nos estorba? ¿Qué es lo que nos impide crecer más y más para ser como Cristo? ¿Será que hay algún deseo en tu interior? ¿Tu trabajo, tu vida secular, tu familia, tus amigos te alejan del Señor? Debes examinarte, porque el Espíritu Santo ha implantado un deseo de santidad para que crezcamos y seamos cada vez más a semejanza de Cristo. Y Él opera en nuestra naturaleza, confirmándonos a la imagen de Cristo, fortaleciéndonos para vivir una vida santa, morando e influenciando en nuestra alma. Dice la palabra en Gálatas 5:22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el fruto que debe dar nuestra vida, lejos de las infructuosas obras de la carne.
Mis hermanos, el creyente va como la luz de la aurora. Lo que no va como la luz de la aurora son nuestros deseos. Y por eso es que sentimos dolor en el alma y pensamos que estamos retrocediendo, pero no estamos retrocediendo, estamos muriendo a nosotros mismos para que la luz de Cristo brille en nuestros corazones. Así que no te desesperes por las circunstancias, por el dolor, por lo que te toca vivir, porque tú no estás retrocediendo, mi hermano. Si eres de Cristo, seguirás adelante para que el fruto del Espíritu sea más una realidad en tu vida. Así que no debemos cansarnos, no debemos desmayar. Diga el débil, fuerte soy, con poder del Señor. Y en tercer lugar, debemos alimentarnos humildemente en la Escritura, con el ejercicio de los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos. El Espíritu nos enseña, haciéndonos reconocer en el curso de la santidad lo necesario que es la Escritura para nuestra vida, para crecer dignos de nuestro Dios, para capacitarnos para su servicio, para vivir para su gloria. Dice Primera de Tesalonicenses 2:2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, por la obra del Espíritu Santo, por esa santidad progresiva, anuncian con firmeza y frente a todo lo que se oponga el Evangelio de la verdad. Y dice 1 Corintios 9, 24, 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mis hermanos, como dijo un hombre, la vida cristiana no es de velocidad. La vida cristiana es de resistencia, es de perseverar hasta el fin. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía, y sabemos nosotros lo que alcanzaremos, que es estar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este caminar debemos levantar la mirada y ver a Cristo. No veamos a los hombres, no veamos las circunstancias, no veamos las dificultades, de tal forma que nosotros podamos crecer en la paciente carrera que debemos seguir día a día. Miremos a Cristo y confiemos en Él y caminemos en santidad, como dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, vivamos en santidad, llenémonos de las Escrituras, oremos, estemos renovando nuestro entendimiento para vivir conforme a nuestro Señor. Y que nuestro Señor y el Salvador de nuestras almas nos ayude en nuestra profesión de fe para ser animados en un andar santo y perseverando para llegar a la meta, al llamamiento supremo en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser santos como tú eres santo. Y así, Señor, como es tu santidad, nos llamas a que seamos nosotros como tus hijos. Gracias porque no estamos solos, porque hemos nacido de nuevo y ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina. Ayúdanos, Señor, para que vayamos como la luz de la aurora, caminando en santidad día a día en nuestras vidas, iluminados por tu verdad, viviendo para tu gloria como verdaderos hijos obedientes. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor.
Dios les